Argentina. Lo decíamos en el comienzo del programa, hoy 23 de septiembre es el Día del Voto Femenino en la República Argentina, porque a partir de 1947 las mujeres tienen los mismos derechos políticos y están sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos. El 23 de septiembre de 1947 se promulgó en el país la Ley 13.010 que instituye el voto femenino. Eva Perón fue quien impulsó la campaña para que fuera sancionada la ley del voto femenino y la ley fue votada por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Nación durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, y de este modo, en las elecciones del 11 de noviembre de 1951, por primera vez las mujeres pudieron votar y ejercer sus derechos cívicos y políticos. De esto vamos a hablar con la diputada provincial del Frente Todos en la provincia de Mendoza, Laura Chazarreta. ¿Cómo le va, Laura? Hugo Lombardi la saluda, buen día. Hola, buen día, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, gracias por atendernos. ¿Qué Por significado favor, tiene gracias. esta fecha para ustedes, las mujeres que trabajan en Mm, política? Mira, hiciste una introducción muy bonita y que le agrego entre las fechas que en 1949, o sea, una vez que logramos el voto femenino, algo que sucedió, por ejemplo, es que pudimos conformar, o sea, armar el partido político femenino y también la afiliación, ¿no?, de un montón de mujeres a los partidos políticos para la participación. Vos imagínate que es un hecho histórico que me parece que muchas veces no tenemos ni dimensión, y hasta nuestras pibas, ¿no?, nuestras más jóvenes, por ahí que hoy vivimos como tan naturalizado, que votamos y es parte de nuestros derechos y no hay discusión sobre eso, como en ese entonces, porque tuvo que ver muchísimo el gobierno de Perón y como el papel fundamental de Evita, cuando hasta ese entonces en el avance, digamos, de participación y de derechos de las mujeres como ciudadanas, era casi muy poco. Sí, obviamente se había generado un proceso de que las mujeres empezamos a ocupar los espacios públicos, digo, a través del trabajo, de tener acceso al trabajo, pero también era una forma muy precarizada. De hecho, empieza una lucha por las jornadas laborales, por los sueldos, pero que hay un antes y un después de poder lograr el voto. Pero lo interesante, Hugo, que me parece que está bueno recalcar de esa época, es que en el Congreso, cuando se discute y se tiene que votar el voto femenino, muchos varones, dirigentes, decían barbaridades como que las mujeres éramos ignorantes, o sea, obviamente estaban en contra de que votáramos las mujeres. Entonces decían que nosotras éramos ignorantes, que no estábamos capacitadas para votar, que íbamos a destruir la familia, que íbamos a votar lo que nos dijesen nuestros maridos, o nuestros padres, o nuestros hermanos. Esto me parece como muy interesante porque no sé si te darás cuenta que muchos de esos argumentos siguen estando hasta el día de hoy, sobre las mujeres, sobre las diversidades, sobre quienes un sector considera, la mayoría de varones, que consideran, digamos, que somos débiles. Todavía sigue habiendo estos argumentos y, como siempre digo, tenemos que tener en cuenta que responde a ese sistema patriarcal históricamente construido. Por eso tiene mucha relación 1946, 1947 a 2020, casi 2021. O sea, digo, cómo el patriarcado se ha ido reciclando. Bueno, es de público conocimiento que mi participación dentro del feminismo, desde hace 20 años, es bien firme, y me he encontrado en el medio con situaciones de agresividades, como desde decirnos que las feministas somos lesbianas, como si fuese un insulto ser lesbiana, o que odiamos a los varones, o que o que queremos ejercer poder sobre los varones, y nada, pero nada tan lejos. Entonces a mí me parece interesante hacer esta relación para cuando nos pensemos que cada vez
que las mujeres, las diversidades, los sectores más vulnerados, queremos avanzar y vamos conquistando derechos, cómo hay una resistencia a esos sectores de privilegio y de poder que no quieren que tengamos derechos y accesos, ni que tengamos vidas dignas, ni que podamos ser felices, y que buscan siempre poner palos en la rueda. Digo, me parece tan impresionante lo que pudo representar Evita y lo que generó en esa época, porque a partir del voto femenino hubo una gran acción de organización, de movimiento de las mujeres, que claramente era una demanda, como te decía, desde formar movimientos, desde conformar el partido político, desde empezar a afiliarse en los partidos políticos, desde empezar la participación en donde tan importante es esa diversidad, esa pluralidad de aportes y miradas y acciones y prácticas políticas que no son las mismas las de las mujeres que las de los varones, no son las mismas que las de las diversidades, no son las mismas que nuestros y nuestras adolescentes, o sea, no, y es tan enriquecedor todos esos aportes y lo podemos ver hoy, ¿no? Digo, en el avance de los feminismos, en un movimiento Ni Una Menos, desde las diversidades, cómo enriquece nuestra sociedad, cómo enriquece nuestra democracia, cómo enriquece algo tan importante y que no quede en un discurso, esto de hablar de una sociedad justa, igualitaria, democrática, inclusiva. Entonces, hay un antes y un después en términos de avances de derechos concretos de una política de igualdad, como es nada más y nada menos que poder votar. ¿Qué son los derechos políticos, Laura? Cuando uno menciona esa palabra, ¿a qué nos referimos? Bueno, esto de que nosotras podamos participar en las elecciones, o sea, tenemos el derecho de elegir y de ser elegidas, ¿no? En esto de que nosotras hablamos mucho de la paridad, esto, digo, más allá de tener el voto, el sufragio universal, o sea que todos y todas las personas, y en este caso serían las mujeres, todas las mujeres pueden votar, y de hecho es una obligación votar, ¿no? En Argentina, permitió, bueno, esto, el sufragio universal, y que nosotras podamos participar a partir de propuestas y ser parte de los partidos políticos de ser candidatas. De hecho, me parece esto muy interesante, que en 1951 la CGT propone a Evita como vicepresidenta, candidata a vicepresidenta. O sea que imagínate lo que significaba en mujeres que representaban las demandas, las necesidades, los deseos del pueblo, de poder presentarse a elecciones y las mujeres poder ser elegidas y elegir. Esto es como principalmente lo que significa derechos políticos. Después le podemos agregar, digo que en realidad la base de todo esto es que las mujeres podamos hacer el ejercicio de nuestra ciudadanía y el ejercicio político, como te decía recién, de poder ser parte de una construcción de un proyecto político y social y económico, de un proyecto de país, un proyecto de provincia, un proyecto de nuestras comunidades, de nuestros barrios. O sea, significa ese gran aporte, esa participación que históricamente fue anulada, porque pensemos, Hugo, que no ha pasado tanto tiempo de 1946 hasta acá. No ha pasado mucho tiempo, así que imagínate, digamos, cómo históricamente las mujeres fuimos totalmente anuladas de la vida pública y de la vida política. ¿Sienten que hoy los derechos políticos de la mujer están coartados? Me parece que tenemos que pensar en dos cuestiones. Creo que a partir, digamos, de la fortaleza, de la creatividad, de las estrategias que nos dimos desde los feminismos, fuimos avanzando en los espacios, en estar en los espacios de representación. De hecho, actualmente soy diputada provincial y esto para mí hace 20 años atrás era impensado. O sea, ni siquiera pensábamos en tener que participar para ocupar un espacio de representación porque lo veíamos, pero lejos de que hubiese condiciones. Pero esas condiciones las generamos los feminismos y también tener gobiernos nacionales y populares como Néstor y Cristina. Porque Cristina, y siempre, y no me canso de decirlo, creo que más allá de que ella no se autodefine como feminista,
ha sido una de las feministas más importantes que hemos tenido en nuestra historia, como presidenta, parte mujer, en donde generó un montón de políticas de igualdad, como la ley en contra de la violencia, la ley nacional en contra de la trata, todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, las asignaciones, ellas hacen, las jubilaciones de ama de casa, digo, un montón de políticas que tenían que ver con reconocer la ciudadanía de las mujeres, que no era redituable, no era reconocida, y por lo tanto nuestras vidas eran bastante nulas de la participación ciudadana, porque imagínate que no teníamos ni siquiera acceso a derechos. Esos procesos permitió que nosotras podamos hoy y también haber logrado la paridad en términos, para mí la paridad es estar en los espacios de decisión, ¿no? Pero digo, esto de por lo menos ocupar las listas 50 y 50, esto permite que no haya posibilidad de que siga habiendo esa mirada masculinizada y patriarcal en la participación política. Pero falta, esto que te decía yo, que para mí eso es la paridad, es en los espacios de decisión. Si uno quiere mirar solamente Mendoza, ¿cuántos? Bueno, nunca hemos tenido una gobernadora mujer, o sea, siempre hemos tenido gobernadores varones. Los municipios, si no me equivoco, fuera de Santa Rosa, me parece que todos los intendentes son varones, si no me equivoco. Sí. Bueno, la mayoría de los ejecutivos, los ministerios, la mayoría, digo, hay un porcentaje, pero muy mínimo de participación de mujeres, pero la mayoría son de varones, y eso tiene que ver con la participación política y las decisiones. Entonces ahí todavía sigue habiendo un desafío muy grande. Sí, para nosotras en términos de derechos políticos y de participación política fue sumamente importante que hoy tengamos a nivel nacional un ministerio de mujeres, género y diversidad. Eso sí es clarísimamente un lugar de toma de decisiones, o sea, es una ministra que puede juntarse con los otros ministros a discutir o a decidir de igual a igual. Acá en Mendoza vos tenés la Dirección de Mujeres, que depende de la Secretaría de Desarrollo Social, que es anecdótico lo que voy a decir, pero Silvina Puso es la esposa de Alejandro Verón, o sea, son pareja, y es el marido, digo, son pareja, y la Dirección de Mujeres depende de la Dirección de Desarrollo Social de Alejandro Verón, y a su vez depende del Ministerio de Salud y Desarrollo. O sea, digo, eso no permite que podamos ser parte de decisiones, porque al fin y al cabo tenemos que pedir permiso para. En cambio, tener un Ministerio de las Mujeres nos para de igual a igual. Eso para nosotras claramente es un avance en participación política. Laura, ¿la referente hoy política mujer a nivel nacional es Cristina? Sí, considero que sí. Por más, yo creo que es increíble. Vos fijate, Hugo, que qué no han hecho, y voy a usar una palabra nacional y popular, ¿qué es lo que no han hecho para reventarla a Cristina? ¿Qué es lo que no han hecho? O sea, desde la justicia, armarle causas, hasta tratarla de yegua, hasta, o sea, ¿qué es lo que no han hecho para basurearla por el solo hecho de ser mujer? A Néstor no le hicieron lo que le hicieron a Cristina, ¿eh? A Néstor yo no me acuerdo, a ningún varón que fue presidente lo insultaron como han insultado a Cristina. Y solamente por ser mujer. Y ojo, no estoy hablando de la sociedad, principalmente dentro de los partidos políticos, de, digamos, opositores, como los propios, porque dentro de nuestros propios partidos políticos, dentro de nuestros movimientos, de nuestros sindicatos, tenemos enemigos muy claros, y un enemigo es el patriarcado. El patriarcado está dentro de nuestros partidos políticos, dentro de nuestros movimientos. Entonces, no solamente eran quienes la bastardeaban a Cristina, y la bastardean hasta el día de hoy porque no se cansan. Y ahí muestra el liderazgo de Cristina, que a pesar de todas las estrategias, las operetas que le han hecho, sigue siendo una líder en el pueblo. No logran poder sacarla de ese lugar. Y lo más peligroso, porque la derecha claramente nos viene dando pruebas muy claras de que no tiene límites, y digo que estas pruebas claras son en nuestra América
de golpes de Estado que han hecho en países como por ejemplo en Bolivia y que se niegan, vos fíjate que los medios hegemónicos no hablan de esto y que generaron confusión cuando se generó el golpe de Estado y cómo venimos encontrándonos con un montón de situaciones como lo que pasó con la policía en Buenos Aires, y como un argumento, hay un discurso de ciertos sectores, de ciertos personajes que quieren meter en la sociedad, generando odio a este gobierno nacional y popular, que lo único que estoy convencida que es una cuestión ideológica y de clase, que les molesta que todo el pueblo tenga acceso a derechos y que solamente creen estos sectores burocráticos, burgueses, de derecha, que es antiderechos, que solamente creen que solamente ellos y ellas tienen derechos. Y les molesta que todo el mundo tenga acceso a derechos. Bueno, eso es peligroso, vienen con argumentos, dentro de la legislatura vienen como presentando proyectos un poco homenajeando la dictadura, que nosotros, por supuesto, desde el bloque del Frente PJ, no les damos los 2/3, pero no sabés lo sorprendida, por lo menos para mí es una sorpresa, o sea, porque estamos yendo en contra de la democracia. Nosotras y nosotros tuvimos que bancar 4 años de Macri, que nos reventó, porque nos destruyó, humilló al pueblo de todas las maneras con todo lo que hizo, y jamás se nos ocurría hacerle un golpe de Estado. O sea, es sumamente peligroso porque no tiene límites la derecha. Bueno, esto de los y las anticuarentenas, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? Fíjate en la situación que estamos viviendo en Mendoza, que creo que ya no hay control, está totalmente el sistema de salud colapsado, no, los médicos y las médicas dicen que sí o sí hay que volver a fase 1, que es increíble la cantidad de dinero que se está gastando cuando podría subsidiarse a los sectores económicos y a los barrios para que la gente no tenga que salir de sus casas y volver a fase 1 para descomprimir el sistema de salud, ¿no? Y la verdad, o sea, esto lo plantean muchos médicos y médicas ante la situación catastrófica que tenemos. Entonces, ¿cómo puede ser que estén preocupados este gobierno provincial en una nueva ley de educación, que obviamente, bueno, hay alto rechazo de todo el sector docente, ahí nomás quieren hacer, pasó con lo de Teresa Day en la Corte Suprema, bueno, toda la justicia está armada prácticamente por Cornejo y por Suárez, o sea, cómo, digamos, los códigos contravencionales, están todo el tiempo buscando cómo sancionar, disciplinar, criminalizar al pueblo. Esas son las soluciones que tienen, porque obviamente están buscando todo el poder público, y la verdad que necesito poder decirlo, porque necesitamos que el pueblo también tome conciencia de esto, porque de verdad que no merece ser gobierno, Suárez no merece ser nuestro gobernador, independiente de que ha sido votado democráticamente. Pero no estoy con esto diciendo de que tenemos que bajarlo, ni mucho menos. Lo que digo es que tenemos que poder pensarnos que cada 2 años tenemos elecciones y tenemos que poder tener una actitud más de crítica, que es esto de preguntarnos el porqué de todo, para poder elegir a gobernadores y gobernadoras que nos representen y que realmente nos generen condiciones dignas de vida, porque si no es muy difícil. Nosotros estamos todos los días apagando incendios, es Ahora, como Laura, muy desastroso. El eje de la charla no es justamente desviarnos y hablar un poco de política. ¿Para usted considera que todas las causas de Cristina están armadas? Yo creo que hay algo que tiene que ver con, cuando hablamos de la igualdad o de las condiciones justas e injustas, es que lo que me parecería muy extra, yo a ver, en esto no tengo posiciones extremas ni fundamentalistas, o sea, digo, no, siempre va a existir corruptos y corruptas, por lo tanto, eso es un delito y tiene que ser condenado por la justicia, y eso no está en discusión. Éticamente, humanamente, por donde se lo mire, eso hay algo que nuestra posición es clarísima. Sí creo que Macri fue presidente y desaparecieron sus 200 causas que tenía en la justicia. Macri tiene cuentas en offshore, Cristina no. ¿Y no te parece extraño? O sea, yo no puedo decirte con afirmación, porque eso sería una soberbia, sería un error mío, decirte,
No, ninguna de las, o sea, todas las causas son inventadas. No, no te voy a decir eso. Pero hay algo que estaría partiendo mal de que tuvimos un presidente, no hay nada más corrupto que tener cuentas offshore. Sin embargo, Macri fue intocable. Tenía 200 causas y de repente le desaparecieron las 200 causas y asumió como presidente. Bueno, Eso, los vínculos que tuvo Cristina también con empresarios que han estado en la cárcel y que se lo sigue investigando. y eh, sí, el pero no es tema, Cristina, es el empresario. De hecho, no ha habido ninguna relación, o sea, no se ha demostrado que Cristina hasta tenga que que la ver con justicia eso. demuestre lo contrario. Además, esto del Bueno, por eso mismo, el pero por eso mismo desplazamiento de tenemos que... los jueces por ahí para conseguir impunidad. A ver, no No quiero lo entrar en es. eso porque No, no, son jueces de Macri. No, no, pero es que eso, lo que pasa es que reproducimos lo que nos dicen los medios hegemónicos. Y ahí es donde es la peligrosidad de cuando nuestros discursos y nuestras opiniones tienen que ver y están conformadas por ver la televisión. Me parece que tenemos que investigar porque sí. no estamos justamente Macri, y es lo mismo que te decía yo de Cornejo. La Corte Suprema de Justicia de Mendoza, y esto vos no me lo podés negar porque sos de Mendoza, y estás, digamos, no ignorás, digamos, el escenario político y social, que los jueces de la Corte Suprema de Justicia, fuera de 2 jueces, los demás y las demás son de Cornejo. Valerio, Day, Garay, o sea, y Cornejo metió a la justicia más de 100 fiscales que responden a él. Si yo te explico los procesos judiciales, por ejemplo, en los casos de violencia de género, en el caso de la pedofilia, está totalmente impune, ¿eh? Ni hablemos de otros delitos. Entonces, hay algo, me parece, que es que, porque ahí nomás es esto, ahí nomás, por eso digo, perdemos de vista, nos parece perfecto atacar a Cristina, y es como todo el tiempo, pero no analizamos la totalidad. Entonces, supuestamente los medios de comunicación dicen, quiere sacar los jueces porque ella quiere quedar impune, cuando son jueces, digamos, que los metió Macri y que tiene que ver por otras situaciones, no por ella. O sea, Cristina tiene, decime la verdad, Hugo, yo con la mano en el corazón, Cristina necesitaba volver, porque obviamente el pueblo quería que se fuese presidenta, ¿no? Y obviamente ella tuvo la humildad de decir, no, yo no voy a ser, pero ¿tenía necesidad ella de volver? Ella se fue de la plaza, con la Plaza de Mayo repleta, que también es histórico, despidiéndola. ¿Tenía Cristina necesidad de volver? Una mujer grande. Por ahí tenía Una la mujer grande. necesidad de volver para lograr esto que probablemente se esté buscando hasta que la No, justicia no diga lo tenía contrario. necesidad. Por eso le damos superpoderes a Cristina y es una mujer y Y una persona como cualquier otra. si quería volver, podía volver como presidenta, porque hoy Alberto es presidente gracias a Cristina. Eso no lo No, podemos porque desconocer. justamente hay algo, bueno, eso me parece muy interesante lo que decís, pero aparte, pero es que ella justamente no tenía necesidad de volver. Ella vuelve porque justamente la demanda de un sector del pueblo fue tan grande que ella no podía quedar, digamos, fuera, porque de verdad que yo por supuesto pensaba hacia mí, obviamente que deseo que vuelva, y también entendía que es una mujer que tuvo 2 presidencias, que ya es hora de que pueda descansar, con muchísimos problemas de salud que tiene su hija, y que, o sea, y de hecho no la vemos que se esté moviendo, que era como una figura pública, no sale a hablar como hablaba antes, o sea, sale Alberto. Claramente, si algo estoy convencida es que no tenía ni media gana de volver desde lo personal, me refiero, no desde lo político. Cuando me digo que no lo disocio, pero me refiero, digo, ella termina respondiendo a una demanda del pueblo, de una parte del pueblo. Ahora, eso no es cuerpo que lo sostenga. Yo pienso, digo, para nosotras se hace pesado estar en un lugar de representación, y más en este momento cuando tenés las demandas de todos los sectores, de todos los sectores, y se vuelve pesado. Yo me imagino lo que significa mujer siendo presidenta o vicepresidenta o tomando lugares de tanto poder, cuando justamente te encontrás con todo lo bueno, pero te encontrás con todo lo malo. Bueno, Laura, igual creo que, Hugo, podemos estar horas sí, charlando sobre esto, no sí, lo vamos a resolver hoy, mira. exactamente. Te agradezco la atención, Laura. Queríamos recordar No, gracias. esta fecha tan importante por los derechos que van consiguiendo las mujeres y que hoy, lógicamente, esa igualdad de equiparar 50 y 50 en los cargos, en las listas,
ya es un paso bastante importante. Totalmente. Un saludo grande. Gracias, Laura. Gracias, Hugo, como siempre. Un beso grande. Hasta luego. Laura Chazarreta es diputada provincial en Mendoza por el Frente de Todos. Podíamos seguir hablando, pero el tema en cuestión hoy era justamente recordar lo que pasaba en 1947, cuando en la Argentina se lograba aprobar el voto femenino. 8 de la mañana, 56 minutos. Gran cantidad de mensajes mientras hablaba la diputada Chazarreta recibimos, y uno puede estar o no de acuerdo. Por eso digo, nos llevaría demasiado tiempo de programa por ahí hablar de una figura como es la de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué necesidad tenía? Y la oposición seguramente dirá la necesidad justamente de esto que está buscando, quedar impune, como alguna vez en el Congreso pudo permanecer con los fueros cuando la oposición pedía que se los quitaran. Y llama la atención porque quien defendía en aquel momento que mantuviera los fueros la legisladora que nos representaba en el Congreso era Pichetto, que después integró la fórmula como vicepresidente de Mauricio Macri. Y quien decía barbaridades de Cristina, de la Cámpora, hoy es el presidente en la Cámara de Diputados. Hablamos de Sergio Massa. Es tan dinámica la política que por ahí, si te pones a ver los archivos, un poco te podés llegar a confundir o marear con los protagonistas, que hoy están en el gobierno y otros que se pararon en la vereda de enfrente. 8 de la mañana, 57 minutos.